70 eran los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Fueron a vivir ahí por un tiempo porque había sequía y falta de alimentos en toda la zona. Y solo en Egipto, gracias a la ciencia de Yosef o de José, ministro de Hacienda, podían sobrevivir. Uno comienza sobreviviendo y termina viviendo. El tiempo borra el tiempo y uno se olvida de los motivos por lo que está, donde está y hace lo que hace. La rutina es nuestra madre mayor. Ahí se quedaron los hebreos, en Egipto. Crecieron, se multiplicaron, se amoldaron. El conformismo lo fue absorbiendo. El conformismo es la esclavitud. Esclavitud es olvidarse de sí mismo, de la propia razón de ser, vivir por orden de otros y en valores ajenos. Tener mucho y ser nadie. Se sucedieron los faraones. El nuevo faraón vio en los hebreos un peligro. Era un paranoico, como lo son todos los faraones de todos los países del mundo en todos los tiempos. Viven con miedo. Los hebreos, después de todo, venían del otro lado. Los que piensan distinto son una acechanza. Los diferentes son focos de incertidumbre. Y estos hebreos eran definitivamente no iguales a todos. Un peligro para el Estado, meditó el faraón. Decidió exterminarlos. Sobre este trasfondo nació Moshe. Fue el hombre que descubrió la libertad. Para ello tomó conciencia previamente de la esclavitud. Supo que se puede ser rico y estar bien y vivir cómodamente y no obstante ser esclavo. Egipto no era su tierra, ni física ni ideológica. Era la cultura de la opresión, de las monstruosas pirámides construidas con la sangre de miles de esclavos físicos y morales. Quiso otra cultura, sin pirámides, sin templos impotentes, una cultura de vida justa. No dijo que todos amen a todos, no, ni compuso himnos filosóficos, ni produjo poemas extáticos, no. Tampoco pretendía conocer la verdad, tan solo vivir de verdad, en verdad, convivir. Amarás a tu prójimo, sugirió, y si no puedes amarlo, no le pegues, no lo pisotees. Si lo dejas en paz y le das una mano, cuando se cae ya eres una gran persona. Y habíamos visto en el grupo de Lekabel Torah, Yad, que en hebreo significa mano, Yadid significa amigo. Y esto no es casual. 2 veces Yad es Yadid, que significa una mano más otra mano. Y amigo es aquel que siempre está dispuesto a darte una mano. Era tan vulgar, tan sencillo, tan elemental lo que pedía que nadie alcanzaba a entenderlo. A la gente le encanta oír a demagogos, a esos que hablan con voz estridente y anuncian enormes paraísos, gigantescas salvaciones, profundas alegrías. Moshe anunciaba el éxodo del reino de las pirámides para ir hacia la tierra de uno mismo, de la construcción de uno mismo. Renacía Abel para enfrentar al éxito de Caín, faraón, pirámides, cosas. Caminar, vete, vete de ti hacia ti. Renacía el mensaje de Abraham. Cuando el faraón le preguntó quién era su Elohim, respondió Moshe algo ininteligible. No era un Dios con prosapía, con nombre y apellido definido en la enciclopedia de los dioses, cosificado en conceptos terminantes. Logró arrastrar a una parte del pueblo consigo y salieron de Egipto. Pero los que salieron también se arrepintieron. La libertad es demasiado exigente. Hay que rehacerla todos los días. No hay seguridades ni firmezas solidificadas para siempre. Hay que pensar, hay que reflexionar,
ardua lucha la de Moshe. Las aguas eran su elemento preferido. En movilidad, en cambio, en libertad. Moshe significa el extraído, el que extrae de las aguas. Emergió de las aguas y le dijeron Moshe. Huyó a Madián y buscó amor junto a una fuente de agua. Condujo al pueblo a través de las aguas, y fueron por el desierto y el pueblo quería agua. En esa misma piedra un día perdió a Elohim por buscar agua. Antes de morir descubrió que Elohim es roca y la vida, agua. Entonces rogó por su propia palabra y pidió que fuera como agua. Elohim lo besó y él murió. Y segundos después, el inmutable sol reverberaba sobre la inmutable superficie de las aguas. De las aguas lo extrajeron y por eso lo llamaron Moshe. Fue la hija del faraón quien discernió una canasta entre los juncos y ordenó que lo llevaran al palacio. Más allá, entre los árboles, acechaba ansiosa la hermana mayor de Moshe, Miriam. Recuérdese el preludio al nacimiento de Moshe. Y cuenta el Midrash que el padre no quería tener más hijos. El faraón había ordenado que los varones fueran engullidos por el Nilo. El padre decidió abandonar a su mujer, a sus hijos, a Aarón y Miriam. Le ordenaron que no amase, que no procrease, que no acariciase a su mujer. Le ordenaron que dejase de vivir y convivir. Decidió irse, recluirse en su soledad del individuo. Fue Miriam la que lo convenció para que volviera. Fue Miriam la que le infundió emuná al padre. Miriam protege a su hermano y vigila el curso de las aguas del Nilo. Ella aparece de pronto en escena y la dice a la hija de Faraón: ¿quieres que busque un ama de las hebreas para que amamante al niño para ti? Hazlo. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: toma este niño y amamántalo para mí, y yo te daré tu paga. Y lo tomó la mujer al niño y lo alimentó. Y cuando el niño fue crecido, lo condujo a la hija de faraón, y fue para ella como hijo. Salieron de Egipto, de la esclavitud a la libertad, cruzaron el Mar Rojo, cantaron unos y otros, caminaron por el desierto. No solo de cantos vivirá el hombre, agua. En el texto bíblico la hija del faraón no tiene nombre, solamente se denominaba Bat Paró o hija del faraón. Y el Midrash la denomina Batiá, es decir, hija, que es Bat, y Yah, que es Elohim o Yahweh, quien está dispuesto a hacer por un niño desconocido lo que ella hizo e ir contra la ley de su propio padre. No es hija del faraón, es hija de Elohim. Y caminaron 3 días por el desierto y no encontraron agua. ¿No encontraron o no había? El texto dice no encontraron. Y llegaron a un lugar llamado Mará y no pudieron beber agua del lugar porque eran amargas ellas. Por eso el lugar se denominó Mará, amargura, agua y frustración consecuentemente. Hay agua pero no se puede beber, es amarga. El pueblo comienza a ser pueblo. Conjuntamente gritan, y protestó el pueblo contra Moshe diciendo: ¿qué beberemos? Moshe oyó el reclamo. Tienen razón. ¿Qué puede hacer Moshe? Ellos protestaron contra él porque él los extrajo de Egipto al desierto. Él es el responsable. Moshe, fatigado, hace llegar el reclamo a Elohim, el que ideó la salida, y gritó Moshe a Elohim. También él protestó, gritó, oró, pero el texto no dice rezó, y sí dice gritó. El pueblo le grita a Moshe, y Moshe transfiere el grito a Elohim. La respuesta del cielo: y Elohim le mostró un pedazo de árbol, y lo arrojó Moshe al agua, y las aguas se volvieron dulces. Milagro.
intervención divina para resolver problemas humanos, solo que el cielo no crea nada nuevo para satisfacer las perentorias y gritonas necesidades de esos hombres. Su intervención, podemos decir, es tecnológica. Le muestra a Moshe algo que Moshe no ve o no sabe ver. Le muestra un pedazo de tronco de árbol. La intervención divina es prosaica, solución química. Vaya a saber qué esperaba el pueblo que aguardaba Moshe del Todopoderoso Elohim. El Todopoderoso Elohim le indica cómo un pedazo de naturaleza se endulzan las aguas. Milagro, naturaleza, ignorancia de Moshe. Pero volvamos a leer, apreciando lo que sería la sintaxis hebraica de los versículos. Agua está escrito maim, en plural aguas. No hay singular de este vocablo. Y es de género masculino, y vamos a transcribir el texto respetando estas características plurales masculino. Dice, y no pudieron beber aguas de ese lugar, porque eran amargos ellos. Ellos amargos, ¿quiénes? Los aguas en hebreo masculino, los hombres que quieren beber. La versión clásica simplista adhiere a aguas. Y Baal Shem Tov, padre del hasidismo, entendió que ellos, amargos, se refiere a los hombres sedientos. Resulta en este segundo enfoque que los amargos eran ellos, sus palabras, y por eso amargaban todo líquido que sus labios tocaban. La amargura le salía desde dentro y se volcaba sobre todo. No encontraron agua, no sabían encontrarla, y una vez hallada, no sabían apreciarla. Es el comienzo de la rebelión de los hombres libres que añoran la seguridad de la esclavitud, en contraposición con estos horizontes ilimitados, pero inciertos. De aquí en adelante siempre les faltará algo. Empezaron con el agua y en ella volcaron la amargura, el resentimiento de esa difícil libertad. Nada dulce para su habitual paladar, confeccionado entre aplastantes pero estables pirámides. ¿Y Moshe? ¿Cómo reacciona Moshe? Ellos le gritan, él grita. Es joven, tampoco él conoce los caminos de un jefe y un pueblo en el desierto. Al primer grito del pueblo se neurotiza y comienza a gritar a Elohim. El cielo guarda su calma. No hay discursos, no hay lección, no hay advertencia, estrictamente no hay respuesta. Y le mostró un pedazo de árbol, mas no, ni le dijo nada, bastaba con mostrarle, estaba ahí el tronco, y estaba ahí la relación tronco-agua. Moshe no veía el tronco ni veía la relación. Bastaba con hacerle ver, y más no había que decirle. Milagro es descubrir una relación inédita, el resto lo hizo Moshe solo. La naturaleza endulzó las aguas. Ese era todo el problema y toda la solución. Las aguas no se endulzan por obra del cielo, sino por obra de Moshe. El pueblo no reaccionó en función de su sed, y sí en función de su amargura personal por esa libertad no querida. Moshe reaccionó también, él con amargura por las dificultades que encontraba en sus primeros pasos por el desierto. Por eso se puso a gritar. Esa fue la prueba. El resultado fue la ley y la enseñanza consecuentemente. Elohim es la última posibilidad de lo imposible, pero el terreno de lo posible es del hombre, y en él debe jugarse solo y a solas, sin apelar infantilmente a Elohim. En cada mínimo tropiezo, de ahí el no milagro del cielo y el sí milagro del hombre, Moshe, en el simplismo y vulgarismo, acto de buscar una física y terrenal solución para esas aguas impotables. Hay agua, pero hay que encontrarla. Hay agua, pero hay que endulzarla. Problema humano, solución humana. Si el lector no se satisface en estos planteos, viene el autor bíblico y de inmediato le cuenta: Moshe y el pueblo en libertad. Se alternaban en los pretextos para rebelarse contra esa incómoda libertad. Ora pedían comida, carne, ora, agua. Vayamos a la segunda circunstancia de sed. Y riñó el pueblo con Moshe y dijeron: dadnos aguas para beber.
¿por qué reñís conmigo? ¿Y por qué ponéis a prueba a Elohim?, preguntó Moshe. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos a mí, a mis hijos y a mis ganados con la sed? Y gritó Moshe a Elohim, gritos y más gritos. Moshe, aterrado, también grita. Quisiera evadir la responsabilidad, pero el pueblo le recuerda que fue él, Moshe, quien lo sacó de Egipto. En Egipto no sufrían de sed. Le reprochaban haberlos sacado de Egipto. El agua no es solo para ellos, es también para su ganado. Elohim interviene. Elohim le ordena, toma tu bastón y golpearás la roca y de ella saldrá agua y el pueblo tendrá para beber. Así se hizo y todos lo vieron. De la roca salió agua. El suceso se repite, la misma sed, la misma rebeldía, el mismo afán de retornar al bello y añorado Egipto. Y habló Elohim a Moshe diciéndole, toma el bastón y reúna al pueblo, tú y Aarón, tu hermano. Y hablaréis a la roca delante de todos, y de ella le extraerás agua, y darás de beber al pueblo y a sus animales. Y tomó Moshe el bastón, como le había ordenado, y levantó Moshe el bastón, y golpeó la roca 2 veces, y salieron muchas aguas. Idéntica situación, con algunas variantes. Se le dice que tome el bastón para reunir al pueblo. El bastón es símbolo del mando de la jefatura. Con el bastón asumiría la autoridad de congregar a la masa. Pero lo que debía hacer luego era hablaréis a la roca. Hablarle, no golpearla. Y Moshe en cambio la golpeó con el bastón. ¿Por qué? Detalle insignificante, dirá alguien que está escuchando o alguien que lee esta historia. Insistimos en preguntar, ¿por qué golpeó y no habló? Elohim diría después, ¿por qué no habéis creído en mí? Hubo un momento en la vida de Moshe en que no creyó, y así lo certifica Números capítulo 20. No habló y sí golpeó, porque no creyó que hablando a la roca daría sus aguas. Golpeó porque ya una vez había golpeado y el resultado había sido positivo. Moshe, humano, demasiado humano, prefiere la vida de la certidumbre que la experiencia pasada apoya. Elohim es el cambio. Ayer dijo golpear, hoy dice hablar. Moshe no cree, opta por la tradición repetitiva. Se deja engañar por la facilidad de la lógica. Elohim le dijo, toma el bastón. Y Moshe no se molesta en seguir oyendo textualmente a Elohim. Traduce la orden en términos de experiencia personal. El segundo detalle es, golpeó la roca 2 veces. En la primera vez la roca permaneció ilesa, inmutable. Hubo de golpearla desesperado otra vez. ¿Por qué cabe preguntar si Elohim no quería que la golpeara? La roca hace fluir el agua al segundo golpe. Se pueden imaginar 2 respuestas posibles. Sale el agua por fuerza de intervención divina para no desmerecer a Moshe delante del pueblo y restar la autoridad. Y segundo, Moshe puede, solo, sin Elohim, extraer agua de rocas. De todos modos, hubo una falencia, falta de emuná. Así se expresa Elohim. ¿Por qué no habéis creído en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel? Por eso, falta de fe. No habéis creído. ¿Quién hubiera dicho que el hombre más próximo a Elohim en un instante de su existencia no cree en Elohim? Y sin embargo el texto tiene una claridad rotunda, pasmosa. El mayor creyente no creyó, corrobora su humanidad, le resta santidad pero le añade carne vital, lo hace hermano nuestro. Creer, dirá, es una agonía, una lucha perpetua. No es cosa que se adquiere, no es objeto que se posee de una vez para todas. El justo vivirá en su fe, dirá el profeta. Vivirá. Y vivir es cosa de todos los días, de todas las horas, de todas las situaciones, movimientos, cambios, ser y no ser, fluidez de agua y no estabilidad petrificada de roca. Vivir es hacer agua de toda roca, ineludiblemente. El justo vivirá en su fe. No tiene fe. Vive su fe en su fe, por su fe, por revivirla, afirmarla, restaurarla, conquistarla. El justo es el que ora, se encuentra con Elohim en la zarza ardiente, y el que ora
clama: Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Y el mismo que con Isaías dice: es cierto que tú eres un Elohim que se eclipsa, el justo. Moshe, lejos de reposar en su emuná, en su fe, vibra con ella en perpetua tensión, de cumbre y de pie, de montaña, de fuente y sequedad, de saber y no saber. Quizá pudiera decirse que Moshe no entendió a Elohim. La voz habla, pero el oído se va endureciendo con el tiempo, enclises de fórmulas hechas, de frases. La voz, Elohim, está proyectada hacia el futuro. Moshe comete el profundo error de traducirla a pasado. Todo es idéntico, piensa Moshe, cuando compara las dos situaciones: el pueblo, la sed, la roca. Nada es idéntico, establece la voz, aunque la apariencia indique lo contrario. Agua versus roca, Abel, viento, movimiento, anticosas versus Caín, que anhela un mundo adquirido, hecho, concluido, repetitivo. Ese fue el pecado de Moshe. Y se lo dijo porque no habéis creído en mí para santificarme. Por eso, no introduciréis a esta comunidad a la tierra que di a ellos. Este fue el gran sufrimiento de Moshe. Lo conduciría hasta la tierra, pero a la tierra no ingresará. A Maimónides le gustaba citar una frase de los sabios: cuanto más grande es la persona creativa, tanto más grande es su tentación. Y la tradición hebrea no dispone de santos. Moshe no ingresó a la historia como profeta, ni como líder, ni como revolucionario, sino como Rabenu, nuestro maestro. Pudo ser un gran maestro porque cometió errores y aprendió a aprender. Aprender a aprender, eso es libertad. 70 hombres sobre los cuales descendió el Espíritu Divino ayudaron a Moshe a juzgar al pueblo, profetizar. Está escrito Mid Naveim. 2 de ellos, Eldad y Meidad, lo hicieron en el campamento. Al escucharlo, Yoshua exclamó: mi Adón, Moshe, enciérralos. Preguntaron los intérpretes: ¿por qué tanto celo? ¿Qué era lo que estaba diciendo estos 2 señores? Moshe, Tanuaj, Nafshó, Begán, Elohim, Yehoshua, Maginizam. Y esto es un notaricom que se emplea en la Kabbalah. ¿Qué es lo que vimos? Mid Naveim. Mid Naveim, la M, Moshe, la T, Tanuaj, que es descansará, Nafshó, su alma, Begam, en el huerto, Elohim, Yehoshua, Josué, Nachnisam, lo hace entrar a la tierra prometida. Los distintos niveles, y quién es el que lo hace entrar, es Yehoshua. ¿Cómo fue la educación de Moshe? Muchos preguntan: ¿cómo fue la educación de Moshe? Moshe se crió en el palacio del faraón. Un día salió a la calle y supo la verdad. La verdad está en la calle, no en los palacios. Abandonó el palacio y se dedicó a la calle, a los hombres de la calle, a la vida de la calle. Vio gente que se golpeaba, los fuertes a los débiles, los pobres a los pobres, todos a todos. Intervino para modificar esa situación, lo expulsaron. Nadie lo quería, ni los de arriba ni los de abajo. El juego ese, el de la opresión, ya era una rutina y no toleraban que nadie la modificara. Huyó, se hizo pastor, andaba por los desiertos. Ahí se encontró con una extraña zarza que ardía y no se consumía. Se acercó a mirar. De la zarza, en hebreo sené, brotó una voz. Era la otra voz, que exigía otra realidad, otra vida. Él, Moshe, debía ser el portador del nuevo mensaje. Se rehusó, que no podía, que no sabía hablar, que nadie lo escucharía. Sabía
que ese era un triste destino. Los pueblos odian a los faraones que los esclavizan y a los profetas que los liberan. Se sintió entrampado. Cuando se saborea la libertad, ya no se puede huir de ella. Cuando se oye la voz, ya no se puede prescindir de ella. Fue y lideró el proceso de liberación, de la salida de las pirámides hacia otra vida regida por otro rey. Supo que fracasaría. Todo auténtico profeta lo sabe. Los aplausos y el éxito no son para profetas, son para demagogos. Moshe, dígase la verdad, nunca tuvo éxito. Siempre lo silbaron, lo abuchearon, pero su palabra, su Torá, guía y enseñanza para llegar a ser hombre, permanece a través de todos los tiempos. Antes de morir, al despedirse del pueblo, dijo: descienda como el rocío mi palabra, como el rocío. A primera vista no se lo percibe, pero cala hondo en la tierra y allí fecunda. El tiempo hace ver los frutos. El profeta le apuesta al tiempo lejano, a la educación que siembra hoy y cosecha siglos más tarde. ¿Qué enseña? Que en la vida hay zarzas que arden y no se consumen, que cada uno puede encontrarlas en su camino y oír la otra voz, que el milagro está dentro de uno, en la capacidad de ver, de oír, de encenderse y arder. Algo arde allá lejos, entre praderas y desiertos, lo sabe el pastor. Más de un arbusto se enciende al contacto del sol. Algo, sin embargo, distinto hay en la visión. Se acerca, es una zarza que arde y no se consume. El hombre entiende que está contemplando algo extraordinario. Oye una voz tan extraña como la misma zarza. Le dice que ha sido elegido, que de aquí en adelante habrá de arder como la zarza, sin concluir jamás de consumirse, que nació para luchar por lo que es el ideal de la humana justicia. No hay camino de retorno, está comprometido, va al palacio, pide hablar con el faraón, le explica que viene en nombre de la voz de la zarza para luchar en favor de la liberación de los esclavos. El hombre sale cabizbajo del palacio, después un inusitado calor le inunda el rostro. No es el sol, mira hacia el palacio. Todo palacio es potencialmente una miserable zarza consumible. Toda zarza es potencialmente un inamovible palacio. El hombre se llama Moshe. En el tercer mes de la libertad acamparon en el desierto de Sinaí, y el término Sinaí está relacionado con la palabra Sené, zarza. En la zarza se produjo la primera revelación de Elohim a Moshe. Ahora sería la revelación, pero ya no a un individuo, sino al pueblo todo. Para eso salió el pueblo de Egipto. Esa finalidad tiene la libertad. Liberados de los oídos de diversas esclavitudes, estarán abiertos para captar la voz. Solo que la voz tiene un intérprete, Moshe. El intérprete deberá ascender a la cumbre del monte del Sinaí. ¿Por qué? ¿Y para qué deben llegar a Sinaí a encontrarse con lo divino? Elohim explica: si atenderéis a mi voz y cuidaréis mi pacto, entonces seréis para mí como una joya entre los pueblos, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esta es la globalidad, el resumen del mensaje divino. Se trata de un proyecto histórico, de una propuesta que condiciona cierto resultado. Hay que escuchar o hay que leer con cuidado, porque es también humano que el oído capte lo más atractivo del mensaje. La promesa incita en él y desatienda a lo elemental, el momento condicionador. Si atenderéis a mi voz. ¿Y en qué consiste atender a la voz de Elohim? Cuidaréis mi pacto. ¿El pacto? ¿Qué pacto? El pacto con Abraham, Isaac, Jacob. El pacto que se oirá en Sinaí bajo el rótulo ya clásico de los 10 mandamientos. Cuidar el pacto es cuidar mis órdenes, mis leyes, mis decretos. Un pacto que debe ser realizado y que no admite otra respuesta que ¿qué haremos? Si así se hiciere, entonces seréis para mí como una joya entre los pueblos,
y en términos de metáfora, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Cuando se entregaron las tablas de la ley en Sinaí, la escritura de Elohim estaba grabada en ellas. Éxodo 32:16. Grabada está escrito Harut. Enseñaron los sabios que hay que leer Harut, sino Herut, que significa libertad. Libre es solamente aquel que ha grabado dentro de sí la ley y por lo tanto puede denominarse autónomo. Harut, grabado. Herut, libertad. El faraón considera y predica que en la pirámide de la existencia solo él es santo. Moshe lo saca de Egipto con la idea de que todos sean santos. Santos seréis porque santo soy yo vuestro Elohim. Faraón considera que él es el más santo entre los hombres y que a lo sumo habrá una capa social de sacerdotes. Moshe aspira a que todos sean sacerdotes, todos por igual. Esa es toda la diferencia que media entre Egipto y Sinaí, entre esclavitud y libertad. El faraón opina que la santidad es regalo celestial para algunos pocos elegidos, privilegiados, primogénitos de la vida, que ya nacen al mundo con el estatus de santidad adquirido, inamovible. Las Escrituras opinan que nadie es santo, pero todos pueden llegar a ser y a hacerse. El documento del pacto en Sinaí dice: yo soy tu Elohim, que te extraje de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. No tendrás otros dioses además de mí. No harás estatuas y toda figura de objetos que hay en el cielo arriba o en la tierra abajo o en el agua o bajo de la tierra. No te arrodillarás a ello y no les servirás, porque yo soy Elohim celoso. No tomes el nombre de tu Elohim en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus funciones, pero al 7º día es Shabbat, cese de acción. Es Shabbat para tu Elohim. No harás trabajo alguno, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tus ganados y el extranjero que reside en tu ciudad. Respeta a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, buey, asno y todo lo que tu prójimo tenga. El pueblo, en principio, desentiende la condición. El pueblo salido de Egipto, educado en Egipto, adoctrinado en Egipto, también él pensará que el cielo se ha ocupado de designarlo como privilegiado. Lo que se quiere, en todo caso, es fundamentar un programa educativo para una sociedad completa y no para algunos individuos particularmente agraciados. Totalidad. El programa se da hoy, pero ha de desenvolverse a través de la historia. A diferencia de cualquier otro tipo de filosofía o ideología humanista que habla a un hombre abstracto, a todos los hombres del mundo, el proyecto de Moshe no se hace con ideas, ni se dirige a entelequias universales. En ese momento, Moshe predica el amor al prójimo, al inmediato, yo, tú, él, nosotros. Por eso los congrega en Sinaí. En ese momento no se producirá ninguna revolución conceptual. Lo que se quiere es el compromiso, la asunción, la responsabilidad ante los mandamientos. Enseguida volvemos.